Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se suma algún otro compañero. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutitos a ver que se sume más compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, ya en breve empezamos a ver si se suman el resto. ¿Cuántos son ustedes en promedio? Y unos 15, 14, lo que estamos asistiendo en el aula. Bien, acá son 6, ya unos minutitos. A ver si se suma alguien más. Si no empezamos. Bien, bien, profe. ¿Ya tienen acceso ustedes al aula virtual? Todavía no, creo que nos iban a avisar cuando esté listo. Bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y ya empezamos.
Bueno, buenas tardes, chicos. Yo soy la profesora, Guayar Carla. Van a tener conmigo este módulo en el cual vamos a, iniciar conceptos de electricidad, de electrónica. En el aula virtual, nos vamos a organizar de manera tal que van a tener ustedes las presentaciones en digital. Ustedes ya conocen que está aprobado el calendario académico. Hay un inicio y un cierre del cuatrimestre. Este módulo es cuatrimestral. Van a poder promocionar este espacio de manera tal que van a tener que rendir trabajos evaluativos que van a tener un contenido teórico con la opción de un formulario múltiple opción, un contenido de desarrollo de resolución de ejercicio y un proyecto, un pequeño proyecto que involucre los temas que lleguemos a ver en la materia. En el aula virtual yo les voy a subir la planificación, los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre. Y bueno, vamos a empezar con la primera unidad en donde se trabaja el concepto de electricidad. Bien, creo que hablar de electricidad hoy en día, todos nosotros en nuestro domicilio contamos con el servicio de energía eléctrica que llega a través del medidor de energía eléctrica, ingresa a través de un sistema de protección, de un pequeño tablero que tiene todas las casas, alimenta cada uno de los ambientes que cuenta nuestra vivienda, y ahí podemos hablar y retomar que electrodomésticos visualizamos en nuestro hogar en la cual vemos el efecto de la electricidad. Cuando digo efecto me refiero a que producto de que pase energía eléctrica y electricidad, los electrones a través de un circuito cerrado, se puede visualizar, por ejemplo, en el encendido de una lámpara, en el encendido de una estufa, en el funcionamiento de una plancha, en el funcionamiento de un motor que está internamente en un lavarropa o en una heladera. Entonces, partimos de un concepto de qué es la electricidad. La electricidad se puede ver desde el punto de vista de cargas eléctricas, ¿no es cierto? Como dice acá, es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos. ¿Qué quiero decir? Una fuerza motriz como el movimiento de un motor en un lavarropa, la heladera. Térmicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la plancha, yo conecto la plancha, toma corriente, pasa la electricidad y veo que hay un fenómeno térmico que lo que hace que cuando yo utilizo la plancha calienta una prenda. Luminoso en las lámparas que tenemos en nuestros hogares y químicos también. Entonces, la electricidad se puede manifestar en fenómenos. Estos fenómenos pueden ser mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. Todo material, ¿no es cierto?, estamos compuesta por moléculas. Si se acuerdan cuando nos enseñaban en la secundaria, nos decía eh, la partícula más pequeña que poseen todas las propiedades físicas y químicas son, este, podemos hablar del átomo, la molécula. Y de acuerdo a estas características que tiene los materiales, podemos definir que uno es un material conductor y otro no lo es. ¿A partir de qué? Yo cuando puedo visualizar la electricidad, algún fenómeno que creo que todos lo hemos visto
por ejemplo, el efecto de un imán, en donde cargas de igual signo se repelen, generan repulsión, mientras que cargas de diferentes signos se atraen. Recordando que el átomo está compuesto por un núcleo, ¿no es cierto? En el núcleo está el neutrón, alrededor tenemos las órbitas, ¿no es cierto? En las cuales tenemos electrón, y bueno, y en el núcleo tenemos el protón, el neutrón, y ahí podemos distinguir que hay cargas que tienen una carga eléctrica positiva como el protón, una carga eléctrica negativa como el electrón, y el neutrón que no posee carga eléctrica. Esto es más que nada para recordar los conceptos de dónde nace la electricidad. Y el concepto de electricidad parte en donde cuando en un circuito yo coloco un material de manera tal que en ese material, la partícula que es el átomo, los electrones se van desplazando de un átomo a otro átomo y yo ahí genero el paso de la intensidad de corriente eléctrica. A nosotros en física nos enseñaron cómo podemos poder visualizar a través de cargas eléctricas el fenómeno de electrostática, de atracción, de repulsión, en experiencias que se visualizan como la que vemos acá, donde tenemos una varilla de plástico, papelitos en donde cuando se produce la experiencia de atracción de eléctrica por frotamiento, frotamos la varilla de plástico, apoyamos cerca de los papelitos y se atraen. Ese es un fenómeno de cargas eléctricas en donde se produce el experimento de atracción eléctrica por frotamiento y bueno, la electricidad surge en el movimiento de estos electrones a lo largo de un conductor y se define que al movimiento de electrones que se establece con el conductor eléctrico se lo denomina corriente eléctrica. Hay materiales en los cuales no se puede arrancar el electrón del átomo, entonces son materiales que no pueden ser conductores de electricidad. Entonces, para que yo pueda hablar de que tengo electricidad en un circuito, tengo que hablar de un circuito eléctrico que, como se visualiza en esta imagen, es un circuito eléctrico en el cual está compuesto por un generador, el cual es una pila, una batería, el cable conductor, el receptor, que fíjense que acá está una circunferencia con una cruz, es el símbolo de una lámpara. Entonces, las lámparas tienen, las bombillas, las lámparas tienen un portalámpara, ¿no es cierto? ¿No se escucha, chicos? Me avisan si no se escucha. No, profe, no se escucha despacio. Solucionar, a ver. Esperemos unos minutitos.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, ahí me ingresé con otro acceso del celular. Muchas gracias por la observación. Bueno, les compartí a ustedes que el concepto de electricidad, nosotros vemos que es un fenómeno físico que se presenta o se manifiesta a través de otros fenómenos como los mecánicos, que vemos nosotros en los lavarropas, en la heladera, en el funcionamiento del motor, térmicos, por ejemplo, cuando vemos en la plancha, luminosos, con las lámparas, todo lo que sea la parte de iluminación, y químicos. Entonces, cuando hablamos de electricidad, partimos de los materiales, el concepto de lo que es la molécula, el átomo. El átomo está compuesto por electrones en su órbita. Hay materiales que son los materiales conductores de manera tal que cuando se genera una diferencia de potencial entre los conductores, entre un conductor, el electrón que está en la órbita se desplazan de átomo en átomo y ahí nace el concepto de electricidad, que tiene que ver con el movimiento de los electrones. Hay también este movimiento de electrones establece por el conductor eléctrico, se lo denomina corriente eléctrica. Y la diferencia de cargas que se establece entre dos cuerpos eléctricamente cargados es el causante del movimiento de los electrones, se lo conoce como tensión o diferencia potencial. También hay experiencias que se realizan a través de cargas eléctricas en las cuales por experimentos que se estudiaron en física, cuando nosotros cursábamos física en la secundaria, veíamos los experimentos de manera tal que demostrábamos que las cargas de diferentes signos se atraían y las cargas de igual signo generan repulsión. Ahora, en este ejemplo donde tenemos el esquema de un circuito eléctrico, tenemos el generador. El generador tranquilamente puede ser una pila, una batería. El cable conductor, que generalmente el cable conductor es de cobre, es el material más común en el cual se trabaja. Y en el receptor, para poder visualizar este efecto de la electricidad a través de un fenómeno que es luminoso, en este caso, enciende la lámpara. Esta batería, este símbolo que ustedes ven acá, es el símbolo que se utiliza en electricidad y en electrónica para este generador de corriente continua. Y este símbolo, que es una circunferencia con una cruz, es el símbolo de una lámpara que se utiliza. A partir de que tenemos este generador, nosotros a través de cables conductores generamos una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial eléctrico hace que los electrones se desplacen en mi circuito eléctrico. Fíjense, yo les decía a ustedes que el generador tranquilamente puede ser una batería de 9. A modo interpretativo, bueno, acá va variando el nivel de tensión y fíjense en que, bueno, este es un laboratorio virtual que se utiliza para ir viendo cómo es el efecto de variación del nivel de tensión de mi generador, que en este caso es un banco de pilas, baterías. El cable conductor de un material más genérico que es de cobre, como les comentaba. Y acá es una lámpara, que puede ser las lámparas que tenemos en nuestra casa, en nuestras habitaciones, en los distintos ambientes que tenemos en nuestro hogar, que tienen polaridad. ¿Qué quiere decir que tengan polaridad? ¿Qué interpretan ustedes cuando yo digo polaridad? ¿Conocen qué significa que tenga polaridad? Que tenga dos polos, un positivo y un negativo. Así es. ¿Qué quiere decir?
que si ustedes conectan mal, por ejemplo, conectamos al revés el cable. Miren, yo voy a desconectar. Este es el negativo de mi pila. Voy a girar. El negativo de mi pila. Voy a poner un cable. ¿No es cierto? Lo voy a colocar en este terminal de la lámpara. Voy a agarrar otro cable. Y en este otro terminal voy a colocar ahí. Fíjense. En realidad, igual ya voy a ver por qué. Fíjense. Acá. Me invierte la polaridad. Hace rato era 12, ahora es menos 12. Hay un cambio de polaridad. Pero al margen que hay un cambio de polaridad, capaz que no se visualiza claramente en este ejemplo, pero podríamos pensar que en realidad yo al cambiar la polaridad, la lámpara tampoco se encienda. Así que muchas veces hay componentes que se les tiene que respetar su polaridad para que encienda, por ejemplo, la lámpara. O en otros, en donde el cambio de polaridad solamente me influye en decir que en vez de tener 12 voltios, ahora tengo menos 12 voltios. El menos 12 significa que la polaridad, o como yo puse el instrumento, que este es un voltímetro, que mide tensión, está al revés. ¿Qué significa? Que yo el negativo lo voy a poner acá, positivo lo voy a poner acá. Ahí está. Entonces ahí la lectura va a ser 12 voltios. Invertí las puntas de prueba del tester y ahora mido 12 voltios. Sí. Hay componentes que tienen polaridad, un polo positivo, un polo negativo. En electricidad se trabaja así. De manera tal que se tiene que respetar. Fíjense en que acá este símbolo del generador, la línea más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Para poder simular pequeños circuitos en los cuales nosotros vamos a trabajar, podemos usar Proteus, que es un programa de simulación bastante interesante para electricidad y electrónica. Más para electrónica que otra cosa se utiliza muchísimo. Y si no, aquel que no tenga la posibilidad de tener una buena computadora, porque para trabajar con Proteus necesitan una computadora que tenga determinadas características, como que la memoria RAM sea de 8 GB por encima, ¿me entienden? Porque si no es muy lento el programa al ejecutar. Podemos trabajar con una plataforma que se llama Tinkercad. ¿Alguna vez escucharon de Tinkercad? No, profe. ¿Algún otro compañero? No, profe, primera vez que escucho ese nombre. Bueno, Tinkercad es una plataforma online. ¿Qué quiere decir? Así como vieron unos que tienen red social como Facebook u otra red social, se registra uno. Tinkercad es la página, es tinkercad.com. Yo les voy a dejar el link en el aula virtual, no se preocupen. Tinkercad se pueden registrar ustedes con una cuenta de correo electrónico Gmail, ponen registrar, pueden crear una cuenta personal, pueden sumarse a un aula virtual si ustedes como estudiantes, o si ustedes son profesores pueden crear un aula virtual para sus estudiantes. Lo que yo mejor recomiendo es crear una cuenta personal y pueden iniciar sesión con la cuenta de Google. Que si ustedes ya la tienen abierta, por ejemplo, como es mi caso, y como yo ya estoy registrada, me manda directamente a esta parte de la plataforma.
En Tinkercad se volvió un boom, digamos, en lo que es la robótica, porque tiene una facilidad para trabajar diseño 3D, programación y lo que son circuitos. En Tinkercad podemos trabajar con pequeños diseños 3D, con circuitos, que es la parte en la cual vamos a trabajar, y la parte de programación en bloques de código. Nosotros vamos a trabajar en circuitos, en donde lo que nos va a permitir es simular sin necesidad de instalar nada. ¿Qué quiero decir? Ustedes se registran, generan un usuario, puede ser con su cuenta de correo Gmail, y acá vamos a trabajar donde dice crear, vamos a crear pequeños circuitos que vamos a simular. Tinkercad está conectado a internet, todo lo que trabajemos nosotros se guarda en la nube, de manera tal que no es que hay que apretar un botón guardar. Todo se va guardando en nuestro usuario. Acá, donde dice Grant, pueden agarrar, editar y pueden poner el nombre. Y por ejemplo, yo lo llamo circuito eléctrico. Como para que me dé una idea de que yo en este circuito eléctrico voy a armar, como dice, hay un circuito eléctrico y voy a simular. A la derecha se desliza y podemos ver componentes básicos. Pero también, por ejemplo, un componente básico, una pila, una batería de 9 volts. Tinkercad utiliza cómo se visualiza físicamente el componente, el dispositivo. Por ejemplo, esta imagen simula perfectamente las baterías de 9 volts cuando comprábamos nosotros en algún una ferretería, en alguna casa de electricidad, hasta en algún comercio de supermercado, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos como la carga, un motor puede ser de corriente continua. Tenemos también, para hacer la conexión, tiene polaridad, positivo y negativo. Y bueno, el motor tiene terminal 1 y terminal 2. Por ejemplo, yo voy a poner positivo. Hago clic sobre el positivo y van a ver que se despliega que es de color verde, que simula un cable conductor. Fíjense en que el motor tiene también un color negro y un color rojo, que por defecto el negro tiende a ser el negativo y el rojo el positivo. Pero, fíjense en ustedes, vamos a hacer así. A este cable ustedes pueden agarrar, le hacen clic y le pueden poner qué tipo de cable quieren que sea, qué color quieren que sea el cable. Por ejemplo, quiero que sea rojo y quiero que sea negro. Entonces ya el cable tiene un color que yo defina. Yo voy a poner iniciar simulación acá. Y van a ver ustedes que acá, no sé si lo llegan a visualizar, en el eje del motor, ¿no es cierto? Hay un pequeño engranaje, color amarillo, que gira en un sentido. ¿Pueden visualizarlo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. hay un compañero que me mandó un mensaje que está esperando para que lo acepte, dice. A ver, porque yo no habilité sala de espera. ¿Vieron que ustedes entraron directo? Yo no, Sí, ni siquiera lo pude. A ver, participante. Ve, no me parece a nadie para aceptar. a él le digo, le digo.
Es más, fíjense en que yo ingresé con otro usuario desde mi celular y ni siquiera me apareció el mensaje de que hay alguien que quiere ingresar. Que revise a ver si está bien el link, porque yo deshabilité la sala de espera precisamente para darle la libertad de cuando ustedes tengan que ingresar o no. Bien, profe, le aviso. No, de nada, gracias por avisar. Entonces, esta batería de 9 volt tiene polaridad y vemos que este motor, cuando yo le pongo el positivo con este terminal de color negro y el negativo con este en el color rojo, el eje del motor, que tengo un engranaje, gira en un sentido. Yo voy a detener la simulación. Voy a borrar, como borro con el teclado suprimir. Y ahora voy a respetar el positivo, que dice ser el rojo con el rojo. Voy a poner rojo, el negro con el negro. Es más, si ustedes hacen clic, fíjense, es como que es bastante amigable para, digamos, estéticamente mejorar la presentación de su circuito que simulan. Vamos a iniciar simulación y ahora el eje del motor en este engranaje gira en el otro sentido. Entonces van a ver componentes como los motores que con una polaridad giran en un sentido y con otra polaridad giran en sentido inverso. Que podemos decir que avanza, retrocede, ¿no es cierto? Nosotros en la lógica, por ejemplo, de un prototipo, si este motor estuviese en un auto, puede decir para avanzar, para retroceder, para acelerar, para desacelerar. Entonces va a haber componentes como el motor en los cuales yo el efecto que tiene este paso de electricidad, que es un fenómeno físico, lo transformo en un fenómeno mecánico, de manera tal que puedo ver que el eje de mi motor se mueve en un sentido o en otro. Y tranquilamente funciona. Acá en los componentes, estos no son los únicos, estos son los básicos, como lo llama Tinkercad, y acá donde dice componentes vamos a todos. Y ahí Tinkercad me ofrece todos los componentes, términos generales, términos que pueden ser entradas, que pueden ser sensores, las salidas, que pueden ser los visualizadores, y acá, por ejemplo, tenemos una bombilla. Bueno, nuevamente tenemos diferentes tipos de motores, tenemos un servomotor, un buzzer que emite sonido, un display de 7 segmentos. De alimentación, así como tenemos las baterías de 9 volt, tenemos pilas, panel solar, protoboard, que son placas de prueba, y pequeños microcontroladores. Y acá tenemos instrumentos o generadores que vamos a ir viendo a lo largo de la clase el uso de instrumentos como el multímetro, la pinza amperométrica y demás, para que ustedes vean cómo se utilizan los instrumentos para medir las variables, las magnitudes eléctricas como tensión, corriente, resistencia, potencia y demás, que son conceptos que vamos a trabajar en esta primera unidad. Entonces, el paso de la electricidad, el movimiento de los electrones producen como un efecto físico-mecánico que el eje de este motor gire en un sentido o en otro, según la polaridad en la conexión que utilicemos nosotros. Ahora, si utilizamos esta bombilla, fíjense, la bombilla tiene terminal 1 y terminal 2. Ahora el fenómeno físico del paso de la electricidad me va a generar lo que es iluminación. Como yo le digo a ustedes, pueden agarrar, cambiar el color del cable y fíjense que se enciende la bombilla debido al paso de la electricidad. En Tinkercad se utiliza
los componentes como verdaderamente los vemos en la vida real. Pero cuando nosotros y ustedes vayan avanzando en la carrera, van a ver que hay símbolos que se utilizan en los planos de electricidad, en los planos de electrónica, en donde el símbolo de la pila, de la batería, es este, en donde tenemos una línea corta y una línea larga en paralelo ambas, y ese es el símbolo de un generador, de una fuente, de una pila. El cable conductor se simboliza con una línea, ¿no es cierto?, continua, y el receptor, que es una lámpara, por ejemplo, con una circunferencia y una cruz en el medio. Fíjense, yo les sugiero trabajar con Tinkercad porque es bastante amigable. Ahora, nosotros en nuestro domicilio, en realidad no trabajamos con pilas ni baterías, trabajamos con corriente alterna, pero siempre encendemos o apagamos nuestra lámpara con un interruptor. Este que vemos acá es un modelo de símbolo de interruptor. Acá fíjense en que a la derecha ya les menciona el nombre de cada símbolo. Es muy importante que ustedes manejen mínimamente los símbolos más cotidianos o que más se pueden apreciar en la carrera de ustedes y que los vayan incorporando. Yo siempre considero que no se tiene que tener nada de memoria, mucho más ahora que tenemos un dispositivo como el celular en el cual ustedes pueden hacer una pregunta hasta a la inteligencia artificial y le responde. Pero la magia, digamos, la esencia está en que ustedes a partir de ese concepto sepan cómo utilizarlo, puedan hacer injerencias, conjeturas, que eso ya la inteligencia artificial no se lo puede dar si ustedes no entienden el concepto. Esto se llama un circuito eléctrico y este está representado por este esquema eléctrico. Esto es un esquema eléctrico. Las partes básicas que tiene cualquier circuito eléctrico es un generador, que puede ser cualquiera que se encarga de generar esta diferencia de cargas o tensión entre sus polos. Va a tener siempre el generador polaridad, positivo o negativo, el cable conductor que permite que circulen los electrones. El cable conductor, el más común, es de cobre, en el cual se utiliza. Y el receptor o aparato eléctrico o electrodoméstico, por ejemplo, para contextualizarlo así de simple en nuestro hogar, es en el cual aprovecha este movimiento de electrónica y transforma la energía eléctrica en otra forma de energía como luminosa, lumínica, motriz, calorífica, como en los ejemplos que vimos. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a hablar del concepto de intensidad de la corriente eléctrica. Ya vimos que debido al movimiento de los electrones tengo corriente eléctrica, pero ahora yo quiero ver con qué intensidad tengo ese valor de corriente eléctrica. Es como cuando nosotros vieron que tenemos el caño del agua, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos abriendo, vemos un caudal. Decimos que tenemos un determinado caudal y es el movimiento del agua en una tubería de agua. Bueno, en los cables conductor, en vez de decirlo caudal, lo llamo intensidad. ¿La intensidad de qué? De corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica es el movimiento de estos electrones, que son cargas eléctricas, que a nosotros cuando vimos en física nos enseñaron que las cargas eléctricas la unidad era Coulomb. Entonces, la cantidad de cargas eléctricas que se mueven por segundo. Mientras más cargas se muevan en un segundo, mayor es la intensidad de corriente eléctrica. Ahí se define la unidad en la cual se mide esta intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere o amperio, que se simboliza con la letra A mayúscula en imprenta. Entonces, cuando ustedes vean la A mayúscula, esa es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica.
Nuestro generador, que tenemos acá, que me genera la diferencia de cargas, que tiene una tensión eléctrica, una diferencia de potencial eléctrico, y su unidad es el voltio. La intensidad de corriente eléctrica, entonces la cantidad de cargas que pasan por un segundo en un cable conductor. Su unidad es el amperio, ampere, y se simboliza con la letra A mayúscula de imprenta. Esto es más que nada lo que les muestro acá en estas imágenes para que ustedes sepan si el día de mañana ven un libro, les van a ver que se habla del sentido real de la corriente o del sentido convencional. Imagínense que cuando se concibe el concepto de electricidad, se concibe que la electricidad va del polo positivo al polo negativo. Por eso vieron que acá dice sentido convencional a la derecha, va del positivo al negativo, y así circula. Después, cuando tienen el microscopio y se ponen a visualizar cómo se producía en los átomos, en la molécula, este movimiento de la corriente eléctrica, descubrieron que no era así, que la realidad es que el sentido real de la corriente es al revés, va del polo negativo al polo positivo. Pero imagínense que fue tan grande la sorpresa para los físicos que pudieron visualizar estas cargas que se desplazaban, pero tenían tanto material ya escrito de electricidad, del paso de la corriente eléctrica, que para no tirar toda esa documentación decidieron no, vamos a dejar y vamos a hablar que hay un sentido convencional, que es el que nosotros convenimos trabajar en la bibliografía, pero sabemos que hay un sentido real, que es el inverso al convencional, pero como ya avanzamos en material bibliográfico, en libros y demás, no los vamos a tirar todo lo que trabajamos y lo vamos a dejar en vano. Esto es más que nada para que sepan cuando lean o escuchen un sentido convencional de la corriente, un sentido real de la corriente, eso tiene que ver. Ahora, ¿cómo medimos esta intensidad de corriente eléctrica en nuestro circuito eléctrico? Para medir utilizamos un instrumento que se llama amperímetro. Dijimos que la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, se simboliza con la letra A mayúscula, y para medir el valor de la intensidad de corriente eléctrica utilizamos un instrumento que es el amperímetro. Este amperímetro puede ser digital, puede ser analógico. Los analógicos son como los que se muestran acá, fíjense, tienen una agujita y me va mostrando en forma analógica su valor. Hoy en día, los instrumentos que son más comunes trabajar son digitales. Es decir, no hay una aguja que me muestra cómo va creciendo la intensidad de corriente eléctrica hasta tomar su valor estable, sino que directamente el instrumento amperímetro digital me muestra el valor. ¿Cómo conecto este instrumento? Este instrumento se conecta entre el generador y la carga o el receptor, que en este caso es la bombilla. Esa es la forma en la cual se conecta este instrumento. Vamos a poner acá, voy a borrar el cable, voy a agarrar acá que dice multímetro. Fíjense en ustedes que este multímetro acá a la derecha dice A, que es para amperímetro, dice B para voltímetro y dice R, que es para resistencia eléctrica. Nosotros ahora estamos trabajando con la intensidad de corriente eléctrica y acá me dice multímetro modo amperaje. El modo que se selecciona es aquel que recubre el cilindro, esta circunferencia con un color oscuro. Entonces ya tengo el multímetro para trabajar como amperímetro. Pero si quiero que mida tensión, voltímetro, y si quiero que mida resistencia, es el ómetro. Ya vamos a ir viendo
a medida que avanzamos en la clase y en las próximas clases, las prácticas de cómo se utiliza este instrumento. Ahora vamos a hacer para medir la intensidad de corriente eléctrica con el amperímetro. Entonces va un terminal acá y el otro terminal a la batería. Bueno, fíjense en acá. Me da menos 182 miliamperes y me da negativo. ¿Qué significaba el negativo? ¿Qué tenía que ver el signo negativo con la polaridad? ¿Se acuerdan? Al revés. Exactamente. Como yo lo puse, es al revés, se mide. Eso es para que tomen en cuenta que hay instrumentos que también toman en cuenta la polaridad. Yo detengo simulación y no es que estoy haciendo mal la medida, significa que las puntas de prueba de mi instrumento están al revés. Entonces este positivo va acá y este que es el negativo va a la carga, que es el receptor. Entonces ahora vuelvo a medir y el valor es 182 miliamperes. La única diferencia es que hace rato al instrumento lo coloqué al revés. Me pasó a tomar en un examen y que me diga, no, profesora, hace mal la lectura, está mal colocado. No, no está mal colocado el instrumento, sino que tenemos la polaridad invertida. La magnitud de la intensidad de corriente eléctrica es 182. Mili, submúltiplo de la unidad, amper. En la parte de electrónica se trabaja mucho con los submúltiplos mili, micro o con los múltiplos kilo. Es muy importante que ustedes revean ese tema de cómo eran los múltiplos, los submúltiplos de la unidad. Por ejemplo, mili es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, que lo repasen y demás, porque nosotros no vamos a trabajar, por ejemplo, yo no les voy a pedir que me expresen el resultado como 0,0001 amper. No, utilicen los submúltiplos para que sea más amigable y capaz que ese 0,0 así sucesivo, un amper era un microamper, por ejemplo. Es más amigable decir un microamper que decir 0,00 y así sucesivamente hasta el 1. Entonces, acá en esta materia trabajamos mucho con la unidad y sus múltiplos y o submúltiplos. Pero es muy importante que ustedes sepan las equivalencias para trabajar. Acá me hace mención que el amperímetro se conecta en serie. Ya vamos a trabajar cuando empecemos a ver resistencias eléctricas y vamos a trabajar con circuitos en serie, con circuitos en paralelo. Se dice que un circuito está en serie, es como decir, vieron que acá estuviesen de la manito, ¿vieron? Uno le toma la mano al otro y vamos cerrando el circuito. Eso es serie. Y en paralelo, cuando lo veamos, es como si uno estuviese en fila, uno detrás del otro. Todo lo que estamos trabajando con las pilas, con las baterías, se habla de que hay una corriente continua. La corriente continua implica que, por ejemplo, si yo aquí tengo mi generador y digo que es de 9 volt, su valor es 9 volt constante en el tiempo. No varía, siempre es 9 volt. Producto de este 9 volt y que yo tengo una carga que es una lámpara, la intensidad de corriente eléctrica que me da es 1 amper. Fíjense en ustedes que acá a la derecha, en la parte de abajo, está dibujada la corriente. En el eje de las Y dibujé la magnitud de la corriente, su unidad del amper. Y en el eje de las X, la unidad del tiempo en segundo, de manera tal que puse que al paso del tiempo, independiente de si estoy 1 segundo conectado al circuito, 2 segundos, 3, 4, no importa, la intensidad de corriente eléctrica siempre va a ser 1 amper, no varía. ¿Por qué no varía? Porque estoy trabajando con un generador que es continuo.
que está trabajando con corriente continua. En matemática nos enseñaron que esta era una recta, que era una constante, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos eso en matemática? Sí, profe. Bueno, es muy importante que ustedes vean que a medida que vamos avanzando usamos conceptos mucho de matemática, mucho de física, porque bueno, la electricidad y la electrónica son conceptos de física, pero la matemática está muy presente. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con corriente alterna? Corriente alterna, ahora el flujo de electrones se mueve por un conductor en un sentido y en el otro. Es decir, podemos hablar de una corriente alterna que simboliza un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, en donde podemos representarla con una señal senoidal. Esta es una senoidal, ¿vieron? En donde producto de mi generador de corriente alterna, yo tengo esta forma de onda senoidal. Un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Se llama semiciclo porque esta onda, fíjense, dice T en milisegundos. ¿Vieron que acá dice 20? ¿Pueden apreciar que dice 20? Sí, profe. Acá. Bueno, este se llama periodo. Periodo es el tiempo en el cual la onda da una vuelta completa. Y después de 20 se vuelve a repetir el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. El periodo, 20 milisegundos, es el periodo que tenemos nosotros en la red de energía eléctrica domiciliaria que llega a nuestro hogar. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra casa los tomas corriente, la forma de onda que nos llega es una forma de onda senoidal que tiene una frecuencia de 50 Hz que equivale a un periodo de 20 milisegundos. No sé si han escuchado que nuestra frecuencia de trabajo es 50 Hz. No. Bueno, la mayoría de todo lo electrodoméstico, por ejemplo, les cuento una anécdota. Vieron que uno sabe que si va a Chile, a Iquique, esos lugares, hay electrodomésticos mucho más baratos, ¿no es cierto? Sí. Y viene a la Argentina y los trae esos electrodomésticos. Bueno, un familiar fue y en Chile la frecuencia de trabajo es 60 Hz. Y no es 220 volt, sino 110. Entonces, en aquel entonces, en los primeros tiempos, si vos comprabas algo en Chile, tenías que tener en cuenta que no sabías si iba a funcionar en tu casa, o había un pequeño interruptor en la parte de atrás del electrodoméstico que se tenía que colocar para cambiarle la frecuencia de trabajo y por ende la tensión. Bueno, este familiar no sabía y cuando conectó se le quemó el electrodoméstico. ¿Por qué? Porque él estaba conectando un electrodoméstico que fue diseñado para una frecuencia de 60 Hz y una tensión de 110 volts. Diferente a nuestra red de energía eléctrica, que son 50 Hz y 220 volts eficaz. Entonces, obviamente el comercio en Chile fue creciendo de manera tal que lo que se vende en Chile, en la parte de atrás tiene un selector o te dice, esto ya es independientemente de la frecuencia y la tensión, lo puedes utilizar en Argentina. Entonces, hay lugares como Chile, como Estados Unidos, que trabajan con frecuencia de 60 Hz y una tensión de 110 volts eficaz, pero nosotros acá en Argentina trabajamos con una frecuencia de 50 Hz y 220 volts eficaz de nuestra señal senoidal. Fíjense en ustedes que en esta gráfica que se hace en función del tiempo, en el eje de las X y en el eje de la Y la intensidad de corriente eléctrica, de acuerdo al tiempo en el cual yo hago la lectura, por ejemplo a los 2 milisegundos,
la corriente es 5,9 amperes, pero a los 5 milisegundos es 10 amperes, corrijo. A los 10 milisegundos es 0 amperes. A los 20 milisegundos es 0 amperes. ¿Me entienden? Entonces, de acuerdo al momento en el cual yo haga la lectura, va a variar. Entonces, esto se produce en la corriente alterna. A diferencia de la corriente continua, que independiente del momento de la lectura, la tensión o la corriente se mantenía constante. Acá no. Ahora, existe un instrumento que me permite a mí visualizar este cambio de forma de onda. Este instrumento se llama osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que me permite visualizar formas de onda. Tinkercad tiene, además del instrumento que es el multímetro, voy a cambiar el color, tiene acá uno que se llama osciloscopio. El osciloscopio tiene una pantalla en la vida real también, en la cual yo tengo en el eje de las X el tiempo, por ahí se dice time, y en el eje de las Y la tensión. Indirectamente yo puedo observar la intensidad de corriente eléctrica aplicando una ley que ya vamos a ver en las próximas clases, que se llama ley de Ohm. Este instrumento, que es el osciloscopio, a mí me permite visualizar formas de onda. Fíjense en que también tiene polaridad negativo-positivo. Yo voy a poner acá el negativo para que quede mejor presentado. Voy a hacer así, negativo. Este va a ser el positivo. Y lo coloco el positivo con el positivo y el negativo con negativo. Voy a iniciar simulación y fíjense en que ahí se hace un escalón. Y con el paso del tiempo, esto ya se muestra constante. Pasa un segundo, después así van pasando y me dice que el valor, fíjense, ¿qué quiere decir? Que acá me está mostrando cómo el valor de la tensión es constante. Constante, constante, constante. Ahora, si yo en vez de trabajar con una batería, coloco un generador de funciones y voy a colocar una señal, fíjense, en este caso vamos a hacer la frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia que de trabajo nuestra. Bueno, la amplitud la vamos a dejar en 5 volt a los fines prácticos. Va a ser una señal senoidal. Y yo acá, positivo, con positivo, negativo, con negativo. Vamos a cambiar el color. Y fíjense, bueno, acá en la frecuencia, el tiempo, ven ustedes que se va viendo, cambiando. Bueno, ahí pueden ir cambiando ustedes la frecuencia, acá con esta perrilla. Bueno, y ahí ya se aprecia mejor la frecuencia. O el nivel de tensión, en vez de que sea 5, vamos aumentando y la amplitud va variando. Acá en vez que sea 2,5 le voy a poner que sea 0, significa que está centrada, que no tiene una componente que desfase el origen. Vamos a poner 0. Y ahí está en el medio. Este instrumento, que es el osciloscopio, se usa para visualizar formas de onda. La forma de onda que se puede visualizar es de la magnitud eléctrica, que es la tensión. Indirectamente, a partir de una ley que vamos a estudiar más adelante, se puede calcular el valor de la intensidad de corriente eléctrica. Esto, que se llama generador de funciones, se utiliza mucho. Es un
generador, como dice que me genera funciones, la más común es la seno, también me genera una señal cuadrada. Fíjense en una cuadrada, también una triángulo, que en la vida real esto sí existe. Este generador de funciones se comercializa, se utiliza y se trabaja para análisis de circuitos con diferentes formas de onda. Ya dejamos el clásico batería, pila y trabajamos con un generador de funciones de forma de onda senoidal, cuadrada, triangular, o trabajamos con la forma de onda que tenemos en nuestra red eléctrica, que es senoidal. ¿Se entiende para qué se utilizaría el osciloscopio, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, tenemos el multímetro, que es un multímetro digital que tenemos en Tinkercad, y este multímetro puedo medir intensidad de corriente eléctrica en ampere, tensión eléctrica en volt, resistencia eléctrica en ohm. Ya vamos a ir viendo las otras magnitudes. Es un instrumento digital que me da solamente un valor. No me da formas de onda. Para eso utilizo el osciloscopio, que tiene una pantalla, y en esa pantalla me muestra la forma de onda. Si es continua, si es alterna. Generalmente en alterna trabajamos con lo que es la instalación eléctrica domiciliaria nuestra con una frecuencia de 50 Hz, que equivale a un periodo de 20 milisegundos, y una tensión eléctrica de 220 voltios. Ahora, generalmente se trabaja más con corriente alterna que corriente continua, aunque últimamente con el avance de la tecnología se trabaja, los niveles de continua han llegado a un mayor abanico de aplicaciones. Bueno, la tensión eléctrica. La tensión eléctrica, diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Bueno, la tensión eléctrica es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Hay un componente como el generador, que puede ser la pila, la batería, que de por sí solo genera una diferencia de potencial, es fuerza electromotriz. Pero hay otro componente como la carga, un motor, que en este motor tenemos tensión eléctrica solo si tenemos un circuito cerrado. Pero el motor por sí solo, no es que yo voy a ir con el voltímetro y voy a medir una tensión eléctrica, no. Yo mido una diferencia de potencial, una tensión eléctrica en un motor, porque tengo un circuito cerrado en el cual hago el paso de los electrones. Bueno, ahí van a ver. ¿Y cómo se mide? La tensión eléctrica, se utiliza un voltímetro, así se llama el instrumento, su unidad es el volt, y se conecta el instrumento, el polo positivo, con el positivo donde yo quiero colocar, y el negativo con el negativo que yo quiero colocar. Esa medición se dice que es en paralelo. Fíjense que el voltímetro se conecta en paralelo, mientras que el amperímetro se conecta en serie. Ahora, ¿qué tensión me mide cuando yo trabajo con corriente alterna? Bueno, cuando trabajamos con corriente alterna, la forma de onda más común es la senoidal. Yo voy a sacar el instrumento, el osciloscopio, y yo voy a decir, bueno, la amplitud es 311 volt. Ese es el valor de la amplitud de nuestra señal senoidal que llega a nuestro hogar. Tiene una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de 311. Yo voy a agarrar, voy a colocar el instrumento de voltímetro, negativo con negativo, positivo con positivo.
y vamos a iniciar simulación. Vamos a detener, fíjense en que me cambió las lecturas, que era 311. ¿Por qué creen que me cambió el valor? ¿Qué creen que está pasando con el generador? ¿Por qué creen que cada vez que yo detengo la simulación y pongo en amplitud 311, que es la amplitud que yo quiero simular, pongo iniciar simulación y me marca 10? Nada más. Esto pasa porque este generador tiene un máximo de valor para generar la tensión y tiene un máximo de valor de una amplitud de 10 volts. Fíjense en que si yo pongo 5, no me varió, 5 está bien. Si pongo 7, no me varió, 7. Si ya pongo 11, ya me lo pone a 10. Lo que me quiere decir que este generador de funciones, el valor máximo de amplitud que puedo tener de una onda son 10 volts. Acá, en el signo de pregunta, me dice más información. Yo puedo tener más información de este componente. Puedo poner la descripción. Dice: este dispositivo es un equipo de prueba electrónico que genera diversas formas de onda. ¿Cómo funciona? Un generador de funciones utiliza un generador de señales y circuito de oscilador electrónico para generar señales. ¿Cómo se utiliza? Selecciona el dispositivo para editar su nombre, frecuencia, amplitud, desfasaje y forma de onda de la función. Cuando pongo más información, ahí me da un tutorial, una explicación sobre los generadores de funciones. Tinkercad tiene esa ventaja. Le manda, por ejemplo, una página. La realidad es que la mayoría de las páginas están todas en inglés, porque el tema de electrónica y electricidad es un tema en inglés. Entonces, para profundizar, Tinkercad les da. Lo mismo le da con el instrumento, el multímetro, signo de pregunta. Él me dice: el multímetro en su dispositivo es una herramienta para medir el voltaje, la corriente y la resistencia del circuito. Porque este instrumento puede hacer estas lecturas. Hay otros instrumentos que le permiten medir hasta la capacidad de un capacitor, los datos de transistor, es decir, tiene un mayor amplio de aplicación. ¿Cómo funciona? Bueno, los multímetros utilizan la ley de Ohm, una ley que vamos a estudiar nosotros acá en el módulo. Más información y les manda a la página donde pueden profundizar más sobre esto. Y ahí les muestra cómo es físicamente un multímetro y cómo se realizan las lecturas y demás. Bueno, esto es algo que tiene Tinkercad y es que para aquel que no tiene un conocimiento previo es muy amigable utilizar. Bueno, les voy a enviar el formulario de asistencia. No es que terminamos las clases, no se preocupen, sino para distendernos y aquel que estaba medio cansadito, aprovechamos unos 5 minutitos. Les voy a pasar la asistencia por el chat. Me dicen si pueden completarla, si hay algún inconveniente. Me avisa. Ahí les doy 5 minutitos para que aquel que quería ir al baño va y vuelve.
¿Pudieron completar la asistencia? Bueno, sí, yo puse ahí la asistencia. ¿No? Si hay alguien que tenga inconveniente o algo, me avisa. Bueno. Yo les había hablado a ustedes que en un circuito eléctrico el paso de la intensidad de corriente eléctrica producto del movimiento de estos electrones se debía a que el material en el cual era el cable era un material de un conductor. Hay materiales que son conductores y otros que son aislantes y más adelante vamos a ver también que hay semiconductores. El material aislante es, como dice ahí, es un material en el cual impide el paso de la corriente eléctrica a través de ese material. Por eso, el cable conductor está recubierto por un material aislante. De manera tal que si ustedes toman el cable, no reciben una descarga eléctrica de ningún tipo. Este aislante que se utiliza y demás, cuando ustedes van y compran el cable, van a ver que si compran el cable en una casa de electricidad, este aislante tiene que cumplir determinadas normas que tienen que ver con las normas de electricidad, normas internacionales también. Mientras que si, no sé si les pasa a ustedes comprar el cable en una feria de barrio y demás, en donde el cable conductor que ustedes compran no sabemos si cumplen las condiciones de normativa. Me pasó a mí comprar en un lugar en donde me decía que el diámetro, por decirlo así, del cable, que es un cilindro, ¿no es cierto?, que tenga una circunferencia, si yo le hago un corte, era de 2 milímetros y cuando yo le hacía el corte tenía la cantidad de filamentos bastante que respondía a los 2 milímetros. Pero de urgencia compré en una feria de barrio cable y también compré, por darle un ejemplo, de 2 milímetros y cuando lo corté tenía como 4 o 5 filamentos, nada que ver con la calidad del otro cable. Entonces, es muy importante que cuando dice el dicho lo barato sale caro, imagínense que era verdad, el cable, el aislante, 1 milímetro, pero internamente lo que era el filamento del cable conductor no lo era. Entonces, es muy importante a la hora de hacer una instalación eléctrica en el hogar que elijamos cables conductores que tengan aislantes que cumplan lo que es la normativa. Sí, profe, yo trabajo en un corralón y depende de la marca que trae más cobre. Hay otros que son de lo mismo, supuestamente milímetros, de 2,5 por ejemplo, y trae menos cobre, o sea, menos con el conductor. Exactamente. Y hay un tema que es muy importante, que de acuerdo a la sección, al diámetro, ese cable conductor permite un nivel de intensidad de corriente eléctrica que pase. Entonces uno va y busca, por ejemplo, la relación de la sección del cable con la intensidad de corriente eléctrica. Igual no sé si lo tengo ahí en la...
Por ejemplo, me dice acá en esta tablita que un cable de 1,5 milímetros cuadrados tiene una intensidad máxima de 11 amperes, es lo máximo que yo puedo permitir que pase como intensidad de corriente eléctrica. Pero como dijo el compañero, en el mismo corralón, ese 1,5 milímetros cuadrados puede ser del aislante, pero internamente tengo menos cobre. Entonces, en vez de tolerarme los 11 amperes como máximo, voy a estar por debajo. Siempre se recomienda trabajar por debajo, porque si ustedes trabajan al límite, en el cable, en el cobre, se produce un calentamiento, porque imagínense los electrones. Imagínense que ustedes están en una habitación encerrado y corren. Corren. Eso hacen los electrones. Pasan de un lugar a otro. ¿Qué vamos a tener? Calor. Entonces se va a ir, si el cable conductor, yo paso más intensidad de corriente eléctrica, es decir, más electrones y no tengo espacio, se va a calentar. Y es lo que pasa cuando hay una sobretensión o cuando hay un cortocircuito, que se empieza a quemar, ¿vieron? El aislante. Y el aislante me está recubriendo un cable conductor que puede ser en la fase o el positivo, y yo hago un cortocircuito con el negativo o con el neutro. Entonces, hay que tener cuidado cuando se trabaja con una instalación eléctrica domiciliaria. En los pequeños prototipos o proyectos se puede también visualizar el calentamiento de los cables conductores, de manera tal que vamos viendo que ese aislante se va como que derritiendo poco a poco, calentando, y ya empezamos a sentir un olorcito a quemado. Por eso es muy importante que cuando, es más, usted en su hogar no va a poner un cable que no cumpla la normativa. Es verdad, salen un poquito más caros, hay marcas que se cumplen y hay otras que no. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta este conocimiento y cómo se aplica simplemente en el hogar. También hay casos, profe, de que vienen los alargadores, pero vienen con cables de 1,5, o sea que usted, o sea, la zapatilla de, qué sé yo, de 4 enchufes, por ejemplo, tiene que usar uno, por si usa 12, que recaliente eso, se quema el cable, se corta. Exactamente, eso es lo que pasa muchas veces. Es más, vieron que nosotros en el supermercado nos venden alargadores, zapatillas, ¿no es cierto? Esos son los que menos tendríamos que comprar, porque no sabemos ni las características internas del cable, del conductor. Entonces, todos esos recaudos hay que tomar, como dice el compañero, y resulta que en nuestro tablero seccional nos salta la térmica. No sabemos por qué, y dicen, ay, no, está todo, no hay un cortocircuito, no pasa nada, pero estoy sobrecargando porque he conectado, por ejemplo, más electrodoméstico de lo que estaba diseñado en la casa. Lo mismo pasa con esta zapatilla. Se va a empezar a calentar, y ese calentamiento puede producir que este aislante se derrita y yo genere un cortocircuito. O sea, es hay que tener muy en cuenta todo esto. Aquellos que trabajan con electricidad usan zapatillas, zapatos de seguridad que tienen dieléctrico, que son aislantes, de manera tal de que, por ejemplo, le doy una anécdota. En mi casa nosotros teníamos una heladera, que a la heladera, la puerta, cuando yo era chica, no la podíamos ir a tocar descalzo. Nos pasó varias veces que íbamos a tocar descalzo la puerta y nos daba una descarga eléctrica. En que, de acuerdo a la hora, y si encima si íbamos con los pies mojados, era más la descarga. Entonces, obviamente, esas heladeras eran las antiguas, donde no se tenía un muy buen aislante, en donde la estructura, la puerta era de un material que no era un aislante perfecto, en donde si la masa de la heladera estaba mal conectada o algo, me utilizaba a mí como conductor, mi cuerpo, y generaba una descarga a tierra a través de mis pies. Entonces, aquel que trabaja en electricidad, trabaja más con electricidad de valores altos,
tiene que tener elementos de protección personal y muchas veces les va a pasar que me vio ver a mi papá, qué sé yo, cambiar una lámpara, un portalámpara, dice, pero es cambiar nomás, el portalámpara no está nada, y sin querer, por no bajar la térmica, se generaba un cortocircuito y demás. Eso es más que nada a la hora de trabajar con energía eléctrica más la que tenemos en nuestro hogar, tenemos que hacerla con respeto, cuidado, no solamente pensando en que podemos sobredimensionar la red nuestra y nuestra térmica salte, sino también pensar en que producto de que yo lo haga un cambio o algo con tensión, puede ocasionar un daño. Entonces, es muy bueno que ustedes conozcan, que lean. Muchas de las cosas que vamos a ver la pueden aplicar en el hogar. Entonces, hay excelentes materiales conductores. Uno de ellos es el oro. Obviamente no vamos a tener nuestra casa con el cable conductor de oro porque ya al día siguiente no tenemos, vienen y nos asaltan. Ya no tenemos, Dentro de todo, ¿sí? que ya no tenemos cable, llegamos a tener de oro, digo, nos roban. Así es, imagínense que cuando se investiga esto, se prueba con plata, se probó con la plata, se probó con el oro, pero obviamente saldría carísimo y otro, ya al día siguiente ya no tenemos cable conectado ni nada. El conductor, que no es tan perfecto, pero que es un material más común, es el cobre. Es el que más se utiliza. Bueno, ahora vamos a hablar de un concepto que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como dice ahí, es, según el valor que tenga, la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica. Si yo les digo resistencia a ustedes, ¿qué les suena a ver la palabra resistencia? Algo que va a resistir, o sea, va a ser opuesto. Exactamente, que se va a oponer, ¿no es cierto? Yo me opongo al cambio. Yo me opongo al cambio. Entonces, la resistencia eléctrica se opone, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida a este cambio que son este movimiento de electrones. Hay resistencias eléctricas físicas que se pueden visualizar y hay una resistencia eléctrica que puede tener el conductor porque el cable conductor no es perfecto, sino que yo si tengo grandes tendidos de cable me genera también una resistencia. Porque no es lo mismo tener un cable de 1 metro que pase la intensidad de corriente eléctrica que uno de tener de 1 kilómetro. ¿Me entienden? Entonces, es mayor el trayecto que tiene que recorrer y ese cable me va a ofrecer una mayor resistencia a medida que me aleje del generador. La resistencia eléctrica, su unidad es el ohm, su símbolo es el omega, la letra griega omega, y el símbolo en los planos, en los esquemáticos, es un rectángulo. También se puede simbolizar como si fuese un triángulo. Fíjense en que el triángulo tiene 3 vértices arriba y 3 vértices abajo. Yo cuando estudiaba electrónica, bueno, yo soy ingeniera electrónica, me acuerdo que a nosotros nos hacían hacer los planos, los cálculos, y teníamos un profe que la mayoría de los profes eran ingenieros también, y nos hacían dibujar los símbolos tal cual decía la norma. Si uno dibujaba el símbolo que de cualquier forma ya estaba mal, entonces directamente ni se ponía a ver tu desarrollo, ya desaprobado. ¿A qué voy? Ellos nos decían no, porque si usted no sabe, no conoce el símbolo, la matemática es matemática, pero acá la esencia es que usted conozca el componente.
Bueno, en lo que es resistencia eléctrica, lo más común es trabajar con los múltiplos, kilo ohm, mega ohm. Muy pocas veces trabajamos con los submúltiplos, que son los mili, los micro. La resistencia eléctrica está presente en nuestro hogar, pero también la podemos encontrar físicamente. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden ir a un comercio y comprar una resistencia eléctrica. Pero también hay, por ejemplo, la ducha eléctrica tiene una resistencia eléctrica, ¿vieron? La pava eléctrica tiene una resistencia eléctrica. Es decir, que hay componentes que tienen físicamente la resistencia eléctrica. Hay otros en los cuales la resistencia está indistinta. ¿Qué quiero decir? Está, pero no es que significa, este tiene resistencia eléctrica. Por ejemplo, el motor también presenta una resistencia. El motor parte de un bobinado que se hace con un cable y demás, pero también ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Nosotros vamos a trabajar para hacer cálculos con esta resistencia eléctrica que si ustedes van a una casa de comercio se las van a vender y tiene código de colores. En Tinkercad acá tenemos la resistencia. Fíjense, acá con esto rotamos. Esta resistencia tiene un código de colores. Esta resistencia eléctrica tiene 1, 2, 3, 4 bandas. En el material que yo les voy a compartir en el aula virtual, que me avisó el coordinador un momentito antes de ingresar a la clase, que ya la tengo habilitada, existe en el material que yo les voy a compartir resistencia de 4 bandas y resistencia de 5 bandas. Esta resistencia está presente, por ejemplo, en las fuentes de alimentación que hay en los televisores. Es un componente que se trabaja muchísimo. En la resistencia de código de 4 bandas, tengo el primer dígito, de acuerdo al color, fíjense, si es negro, 0, si es marrón, 1, si es rojo, 2, si es naranja, 3, si es amarillo, 4, y así de acuerdo al color va una numeración. El segundo dígito, el tercer dígito, y el otro es el multiplicador. ¿Qué quiere decir? Fíjense en ustedes, el primer dígito, por ejemplo, acá dice que es amarillo, es el número 4. El segundo dígito dice que es morado, 7, 47. El tercer dígito, fíjense en ustedes, que es el color ¿qué? Naranja. El naranja me da el multiplicador, fíjense. Significa que tengo que multiplicar 47 por 1000. Y el último dígito, que generalmente es plateado, dorado, son los más comunes, me dice la tolerancia. Por ejemplo, es dorado, me dice una tolerancia del 5%. ¿Qué quiere decir esa tolerancia? Por ejemplo, si esta resistencia, que es 4, 7, 47 por 1000, 7000, 47 kilo ohm, cuando yo use el instrumento que es el ómetro, tiene una tolerancia del 5%. ¿Qué significa? Significa que cuando yo utilice puede ser que me mida un valor, vamos a sacar el 5, ¿cuál es el 5% de 47K?
Vamos a hacer 47.000 por 5 dividido 100, 2.300. 2.000, hagamos así. Significa que la resistencia yo puedo medir entre 49.000 o 45.000. ¿Me entienden? En ese abanico más menos es mi rango en el cual esta resistencia va a tomar ese valor. Esto se debe a que no hay componente que sea perfecto, ¿entienden? Tienen una tolerancia. Entonces, el primer dígito me da el número. ¿Vieron? Sería la decena, el segundo la unidad, si lo vemos así, 47, y el tercero es el multiplicador. Bueno, estos 47 lo multiplico por ¿cuánto? Si es naranja es por 1000, si es amarillo por 10.000, si es marrón por 10 y si es negro por 1. Lo multiplico y me da la unidad. ¿Entienden? Sí, profe. Y ahí cuando dice, porque dice 45 kilowatts, más o menos, la tolerancia puede ser para arriba o para abajo. Dice 47 kilo. Y al lado dice más o menos un 5%. Exactamente, que es el 5% de 47 kilo ohm. O sea, Sí, vieron que yo hice el cálculo casi 2.000 arriba, 2300. 49, o 2.000 abajo, 45. Ah, ahí está. Ujú. Yo en la evaluación no les voy a tomar el código de colores. Es más, existe una aplicación que escanea la resistencia y le da el valor. Pero es muy importante que ustedes sepan cómo se hace la lectura. ¿Me entienden? Porque puede ser que el día de mañana encuentren o les toque trabajar y lleva su tiempo. Yo en el examen, a medida que vayamos viendo, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan interpretar cuándo es un cable conductor, cuándo es aislante, los cálculos que sí vamos a hacer de circuito en serie y en paralelo. Pero esto de código de colores es para que ustedes sepan y conozcan. Fíjense en acá, en Tinkercad, ahí voy a ver que me deje ir a Tinkercad. Acá miren, acá dice 1 kilo ohm y yo voy a poner ahora 10. ¿Qué me cambió? El multiplicador, fíjense. Vean, yo voy a poner 1. 1 ohm. Fíjense, me cambia el multiplicador. Pero el 1 se mantiene. Las otras bandas se mantienen. Ahora voy a poner 10. El multiplicador cambia. Ahora voy a poner 100. El multiplicador cambió. Voy a poner 1000. Cambia el multiplicador. Sí. Voy a poner 10.000. Y así van a ir viendo que el multiplicador es el que cambia. Ahora si ya cambio el valor, por ejemplo 2 ohm, 27, vieron que ya me va cambiando. Y no cambié el multiplicador. El multiplicador lo voy a mantener 47, 56, 67, 89 y el multiplicador se va a mantener. Ahora si lo pongo en kilo, cambia el multiplicador. Ujú. La resistencia eléctrica, yo cuando voy al comercio no voy a encontrar de cualquier valor. Existe valores normalizados por tabla. ¿Qué quiere decir? No es que ustedes van a ir y van a decir, bueno, deme una resistencia de 2,5 kilo ohm, que puede existir o no, o a ver, una de 1,9, 1,9 no existe. Entonces, existe una tabla, voy a ver si está acá, si no la voy a sumar después, pero existe una tabla de valores comerciales de resistencia, no está. Yo la voy a subir, no se preocupen, en donde para que ustedes sepan que no es que voy a agarrar y voy a ir ya le voy a subir entonces una tabla. Voy a ir al comercio y voy a comprar una resistencia que a mí se me ocurra el valor. No. Las resistencias cuando se compran, de acuerdo a la potencia, también tiene que ver el material.
Fíjense en que hay de carbono, hay de diferentes materiales y la potencia, estas resistencias todas, por ejemplo, pueden ser del mismo valor y voy variando la potencia, que no es el caso, fíjense por el código de colores, se ve que no es el caso. Pero el tamaño, por ejemplo, este dice de 1/4 de vatio, es decir, acá tolero 1/4 de vatio. ¿No les pasó que cuando van a comprar la lámpara de la casa de bajo consumo le dicen, deme una de 7 vatios? Oh, no, deme una de 10 vatios. ¿Qué cambia en las lámparas esa potencia? ¿La iluminación? Exactamente, los lúmenes se llama así. Ujú. En las lámparas se llaman los lúmenes, que es la iluminación que percibe nuestra vista. Bueno, acá la resistencia también cambia la potencia de la dimensión, que es la cantidad de corriente que puede soportar, o tensión que puede soportar, que vamos a ver en la clase el concepto de potencia y demás. Entonces, hasta determinada potencia yo puedo encontrar la resistencia de un material. Superando ya voy a encontrar de cerámico, de otros materiales, ¿me entienden? Y hoy en día, Profe, ¿sí? una consulta. En realidad, en un circuito, ¿esto trabaja como una especie de fusible? No, la resistencia no trabaja como fusible, el fusible es otro, que es como si se hace de un material, es un cable, de manera tal que se diseña para que superando un nivel de corriente ese conductor se abra. Esta. Fíjense en la resistencia eléctrica, miren, tiene distintos colores, está muy presente en los circuitos. Esta es una resistencia eléctrica de una ducha, miren. Ujú. Si les tocó ver una pava eléctrica también. Generalmente en la ducha lo que más se quema en la ducha eléctrica es la resistencia eléctrica. Van, la cambian, en vez de comprar todo el equipo, no es necesario. Rafael, ese motor hay una resistencia de un teléfono, ¿no? Sí. Vienen diferentes tipos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, es la que mostró y se llama resistencia pulmón, o sea, bronce pulmón, después tiene otra, la normal, la redonda? ¿Qué tiene que ver con, porque Tiene redonda sí, Las resistencias que se utilizan para lo que es el sistema de agua tiene que ver, por ejemplo, cuánto tiempo demora en calentarme el agua, ¿me entienden? ah, sí, porque eso nos dijo nosotros que caliente más rápido el agua está pulmón que la otra con normal, digamos. Exactamente, y eso tiene que ver con la potencia también, pero la forma generalmente tiene que ver también con el tema de cómo el tiempo de que me caliente el agua. Hay veces que uno está apurado y necesita que le caliente rápido, ¿me entiendes? Pero es muy importante que usted sepa que aquella que calienta más rápido consume más potencia, entonces la sección del cable conductor va a tener que ser una mayor, si no le va a pasar que usted va a ver que el cable se va a ir calentando poco a poco y después ya se derritió el aislante. Entonces es muy importante que usted sepa, es verdad, lo cambio por una resistencia que me calienta más rápido, pero ojo. Esa resistencia va a producir un cambio en el valor de la intensidad de corriente eléctrica y tengo que verificar si el circuito que yo tenía es suficiente, el conductor del cable, la sección, para la potencia que yo estoy demandando. Sí, es verdad, profe. Es más normal, digamos, que se queme siempre digamos, la salida donde va el cable, donde va enchufado. Sí, se O sea, derriten o se arruinan esas partes sí, digamos que sería como el toma corriente, pero sería la ficha macho, la ficha hembra. la fecha baja y la fecha hembra de lo que va a enchufar a la resistencia, Es digamos. lo que más arruina generalmente por la vida útil y demás. A mí me tocó en mi casa de niña tener, hasta que se hizo la instalación de gas y demás, eh, padecer la ducha eléctrica y demás. Me pasó también, como les decía, así como la heladera, que compramos una ducha eléctrica que tenía por fuera un material que no era aislante y si tocaba eso cuando estaba bañando, te daba una pequeña descarga. Entonces,
El concepto de aislante y de selección les tiene que servir hasta cuando después que ustedes tengan una casa de campo o conozcan un familiar que vive en el campo y quiere ponerse una ducha eléctrica, porque ahora le llegó lo que es la energía eléctrica, pero no tiene gas natural. Entonces, a la hora de seleccionar la ducha eléctrica tienen de varios recaudos. Hoy en día generalmente se compran y se venden más de plástico el recubrimiento de la ducha que de otro material. Bueno, este modelo, fíjense en que están acá, que es un rectángulo negro, es otro modelo de resistencia eléctrica, se llama resistencia de montaje. Eso para que ustedes vean cómo va avanzando la tecnología y fíjense que estas resistencias de montaje ya no tienen un código de color. Van a ver que acá, todas estas son resistencias eléctricas. Y uno diría, no, ¿y dónde está el código de colores? No, se llaman resistencia SMD de película delgada. Ofrecen más variación y tolerancia mejorada, lo que permite al diseño lograr una mayor precisión en el valor de resistencia utilizada. Además, la tecnología que se utiliza hace que tolere mayor potencia. Esto es algo que acá no lo dice, pero es muy importante que lo sepan. Y se leen de otra manera. Yo les sugiero siempre que ustedes vean, uno les va a enseñar, el docente que tengan al frente les va a enseñar, pero no se queden solamente con lo que se enseña. Sé que es un cuatrimestre, hay que aprobar y demás, sino que indaguen ustedes en la vida cotidiana donde ven una resistencia eléctrica, indaguen cómo va avanzando la tecnología y este componente que es un componente discreto. Se llama discreto porque ustedes físicamente lo ven. En cambio, hay componentes que son integrados, que ustedes ven como si fuese un chip negrito, todo ahí adentro y no saben qué hay. Entonces, este es un componente discreto porque la resistencia físicamente la ven. Existe una resistencia, bueno, esta resistencia, a donde habíamos quedado, código de colores, ahí tienen otro ejemplo, y la resistencia, para poder medirla, yo la tengo que desconectar de toda fuerza electromotriz o diferencia potencial eléctrico. La resistencia se mide solita, sin energizar el circuito, y se mide en paralelo. En paralelo. La resistencia no tiene polaridad. Es un componente que no tiene polaridad. Fíjense, yo voy a poner acá la resistencia. Vamos a buscar el multímetro. Voy a poner acá y voy a poner acá. Resistencia. Voy a iniciar simulación y me da 89 kilo. Voy a detener. Ahora voy a invertir. Este va a estar acá. Y este va a estar acá. Y voy a iniciar simulación y me va a dar 89 kilo. Vieron que a diferencia de la tensión de la corriente, medíamos más 12 volt o menos 12 volt. O menos 132 miliamperes o más 132. La resistencia se mide solita, así. Sin energizar. Sin energizar. Y no tiene polaridad. No tiene polaridad. Ese es muy importante que a ustedes le quede. El instrumento se llama ómetro. Fíjense, en este es un tester, un multímetro. Es un modelo, no es el único. Y algo que yo les recomiendo, que a veces los estudiantes me preguntan, profe, ¿qué marca es la más recomendada para comprar y demás? El instrumento tiene que cumplir, así como el cable conductor, normativas.
Nosotros acá en Argentina tenemos, no sé si lo han escuchado, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTI valida, lo que hace es, por ejemplo, si ustedes diseñan un tester, ustedes tienen su pyme o son emprendedores y diseñan su tester y agarran y lo quieren poner a la venta. Ustedes agarran y dicen, bueno, lo quiero patentar, lo quiero poner a la venta. Entonces, lo que hace el INTI es verificar la confiabilidad de ese instrumento. Verifica, por ejemplo, bueno, este instrumento tiene un amperímetro, que tiene una precisión a la centésima, o tiene una escala a tales valores y mide hasta determinadas magnitudes, por ejemplo, mide hasta 10 amperes. Entonces, lo que hace en un laboratorio es someter a este instrumento a diferentes pruebas para certificar que el mismo es lo que dice aquel que lo diseñó. Entonces, en Argentina, los instrumentos que están validados por el INTI tienen el sello en la parte de atrás. La mayoría de los instrumentos, para que seamos nosotros francos y sinceros, no se diseñan acá en Argentina, vienen de otros lados. Entonces, las normativas o las leyes que se cumplen son internacionales. Algunos proveedores, no muchos, le piden al INTI que le dé la validación nacional al margen de tenerla internacional, como para someterlos a prueba. Pero obviamente para hacer ese trabajo al INTI se le tiene que pagar. Entonces, muchas veces, cuando van a comprar un tester, si es nacional o de buena calidad, tiene el sello del INTI. Si no, tiene los sellos de normas internacionales que ustedes tranquilamente pueden googlear y les va a decir cuáles son las normas que se cumplen. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que a la hora de seleccionar un instrumento, por ejemplo, este tiene una perilla que vamos poniendo la escala para medir la lectura de la resistencia, por ejemplo. En cambio, hay otros instrumentos que son autorrango, en donde nosotros no ponemos, no, fíjense, en este es un autorrango. Nosotros solamente ponemos que vamos a medir, por ejemplo, ponemos el ómetro y automáticamente pone el autorrango para decir, bueno, puedo medir una resistencia de 100 kilo y una de 1 ohm. ¿Me entienden? Y no tengo que seleccionar la escala. En cambio, hay otro tester, como el que está en la imagen, en donde, fíjense, acá tengo la escala, acá mido ohm, está en verde, no sé si se llega a apreciar bien, pero dice hasta 200 ohm en esta escala, hasta 2K, es decir, 2000 ohm está hasta 20.000K, hasta 200K, hasta 2 megas, 20 megas, 200 megas. Esto no es autorrango, sino que tiene diferentes escalas. Y para cada escala generalmente tengo diferente precisión. Entonces, cuando ustedes vean el tester, el instrumento, que generalmente son digital porque no tiene la aguja. Tenemos una pantallita que puede ser una... Hoy en día se trabajan con pantallas OLED, más que con las LCD que se trabajaban antes. Y tenemos un selector, entonces este no es autorrango. Cuando tenemos autorrango solamente vemos la unidad y un solo lugar. Y el instrumento va determinando y demás. La potencia de la resistencia también tiene que ver con la tecnología, como les decía a ustedes. Y bueno, la clase que viene vamos a continuar. Acá nos quedamos en potenciómetro, que son resistencias variables. Y vamos a seguir trabajando con potenciómetro. Vamos a empezar a indagar la ley de Ohm. Cómo se aplica la ley de Ohm en continuo en una instalación eléctrica en alterna.
cuando producimos cortocircuito, ojo con el cortocircuito, ¿no es cierto? Los elementos de protección, acá está el fusible, que es un pequeño filamento, la tecnología del fusible, las llaves térmicas que se utilizan. Hoy en día también se utiliza el disyuntor diferencial, el circuito serie, el circuito paralelo, y vamos a hacer ejercicios. Ejercicios de conexiones y demás. Bueno, este material, como yo ya tengo acceso al aula virtual, más tarde, en un momento lo voy a subir al aula. Dudas, consultas, chicos. Van a tener, igual ahora les voy a pasar el link de Tinkercad en el chat. En el chat, dije, y lo estaba haciendo en otro lado. Pero también lo van a ver en el aula virtual. Tinkercad, así se llama, ustedes googlean, lo colocan, lo van a poder, regístrense, por favor, así van haciendo pequeñas simulaciones y demás. Profe, una pregunta, ¿en qué aula virtual dice usted? Yo entré hace rato a las 7 y algo. Ya le van a dar acceso a ustedes. Hoy antes de la clase me dieron acceso a mí y seguramente que ya le va a dar el coordinador el acceso a ustedes. Porque imagínense que a mí me dieron hace un momentito antes de ingresar a la clase, 5 minutos antes. Yo ingresé igual para verificar y seguramente ustedes a la brevedad posible lo van a ver. Bien, profe, Si no lo gracias. si no lo llegan a ver en el aula virtual, yo ahí les dejo en el chat mi correo para que si ustedes me dicen, mire, profe, no tenemos el aula virtual hasta mañana a la mañana, con que me escriba uno de ustedes al correo electrónico, yo les paso las presentaciones y seguramente ustedes deben tener un grupo de WhatsApp y se las comparten hasta que regularicemos el tema del aula virtual y ustedes cuenten con el material para repasar y demás. ¿Les parece? A mí ya me aparece la materia en la plataforma, profe. Bien, bien, bien. Entonces, ven, se va a ir sumando. Entonces, seguramente progresivamente lo van a ir matriculando. Profe, ¿ya tomó asistencia? Sí, mandé el formulario, igual ahora lo voy a volver a enviar. Yo la asistencia luego se la comparto en la coordinación para que tome conocimiento. Por favor, les pido que completen bien sus datos porque me pasó en otro módulo que un estudiante estaba mal tipeado su apellido en el aula virtual. Le pudimos dar la salvedad con mi formulario y tuve que informar a coordinación. No era en esta carrera, en otra que daba. Y tuve que dar la salvedad diciendo que estaba mal el apellido porque después se registra mal en los libros, en las actas, ¿me entienden? Entonces, el formulario a mí también me sirve para luego cuando me dan las actas y cargarle las notas, validar la información hasta el DNI. Por eso ustedes van a ver que yo le pido hasta el DNI para que cuando yo paso las notas de ustedes me dicen que son en promedio 15, 17, ¿no es cierto? Sí, profe, ya tuvimos así también que nos pasaron el link y obviamente nombre y DNI. Bueno, entonces nos encontramos la clase que viene el viernes a las 19 horas. Perfecto, profe. Listo. Bueno, nos vemos. Hasta luego, chicos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.